Chicos, eh, en la clase de hoy continuaremos con las diferentes leyes que sustentan a la teoría cinético-molecular de los gases. Recuerden que la clase pasada mencionamos y trabajamos un poco los ejercicios referentes a la ley de Boyle. En este caso, continuaremos con una de las más importantes leyes que sustentan esta teoría, que es la ley de Charles. Charles es una ley que me establece la relación entre las variables volumen y temperatura. Ahora en este caso, cuando la presión está constante. En la ley pasada conseguimos de que la ley de Boyle me afectaba la presión y volumen cuando la temperatura estaba constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que en las diferentes leyes habrá siempre una variable que se mantendrá igual y pues eso va a permitir de cierto modo conocer cómo es el comportamiento en estas leyes. Entonces decimos que la ley que me establece a la ley de Charles es, o el enunciado que me sustenta esta ley, es que el volumen es directamente proporcional a la temperatura de un gas. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen va a aumentar si la temperatura aumenta y viceversa. Entonces podemos corroborarlo acá. Entonces yo digo, si la temperatura que de 26 grados Celsius, en este caso, baja a 0 grados Celsius, yo estoy viendo de que el volumen implicado allí está disminuyendo. Entonces, eso me indica que es directamente proporcional. Si una sube, la otra sube. Si una baja, la otra baja. Entonces, aquí podemos ver una gráfica que me está relacionando volumen versus temperatura. Como son directamente proporcionales, me justifica de que la tendencia en una recta numérica siempre se va a ver de manera exponencial. Es decir, aumentando en línea recta hacia un ángulo superior. Bueno chicos, entonces el cambio de volumen o temperatura en las diferentes transformaciones isotérmicas, recuerden que habíamos mencionado que cuando se habla de transformaciones isotérmicas, se están hablando principalmente son de reacciones comunes que uno puede conseguir. Entonces decimos de que esas diferentes reacciones nosotros las vamos a medir en unidades de temperatura y unidades de volumen. En este caso, las unidades de temperatura van a ser las tres escalas de temperatura que se conocen, que son grados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Y el volumen se va a tomar como hemos venido trabajando. Volumen, litros, mililitros, decilitros, mililitros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la fórmula que nosotros esta vez vamos a implementar es temperatura 2 por volumen 1 y temperatura 1 por volumen 2. Esto es lo que me dice que temperatura 1, hago referencia a temperatura inicial, volumen 1, volumen inicial, temperatura 2, temperatura final y volumen 2, volumen final. ¿Ya? Muy diferente a la fórmula pasada de la ley de Boyle, que de un lado me colocaba era P1 por B1 y en el otro lado P2 por B2. En este caso, temperatura 2 y volumen 1 se van a combinar. En este sentido, vamos a empezar a trabajar un poco la parte de ejercicios prácticos, ejercicios que me permitan a mí sustentar y demostrar que esta ley se cumple para poder comprender los gases de ciertas maneras. Entonces, empezamos. Ya saben, tomen su calculadora, papel y lápiz y van realizando el ejercicio conmigo. Una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros a 36 grados Celsius. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 25 grados Celsius si la presión permanece constante? Entonces, recuerden que antes de iniciar yo un ejercicio siempre tengo que sacar mis datos, los datos que me están dando. En este caso tengo una temperatura inicial de 36 grados, véanlo ahí. Tengo un volumen inicial de 4.2 litros y me están dando una temperatura final, que en este caso son 25 grados Celsius. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál será el volumen? Es decir, volumen 2 es lo que yo debo de buscar. Para poder continuar en la resolución del ejercicio, necesito colocar mi guía para poder así reemplazar los datos que tengo. En este caso mi guía va a ser la fórmula que habíamos justificado. Ahora, ya teniendo esto, despejo mi incógnita, en este caso es volumen 2. ¿Qué sucede aquí? Como T1 está multiplicando a B2, y ya lo habíamos mencionado en el ejercicio pasado, en la ley pasada, que cuando yo estoy multiplicando dos variables de un lado
y yo quiero despejar una de ellas, esta va a pasar con la operación inversa al lado del igual. Como T1 está multiplicando a B2 y B2 es mi incógnita, T1 al pasar al otro lado va a pasar a dividir. Entonces aquí tengo mi ecuación despejada. Cuando yo tengo mi ecuación despejada, comienzo a reemplazar mis datos, que serían 25 grados Celsius, temperatura 2, por volumen 1, sobre la temperatura inicial, que son 36 grados. Al yo multiplicar esto, cancelo grados Celsius y posteriormente me da 2.91 litros. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? Me está diciendo de que en la temperatura 2 estaba bajando la temperatura, baja la temperatura. Por ende, para cumplir la ley me dice de que son directamente proporcionales. Es decir, si una sube, la otra sube también. Y si una baja, la otra baja también. ¿Qué era lo lógico que tenía que pasar con este volumen 2? El volumen tenía que bajar de 4.2 litros. En este caso, el ejercicio me demuestra de que realmente se está cumpliendo la ley. Continuamos. En este segundo ejercicio, es importante que presten atención a las escalas de temperatura. El ejercicio dice, calcular la temperatura inicial de un gas si al elevarle su volumen a 9.6 litros, ojo ahí, su temperatura final está en 540 grados Kelvin y su volumen original era de 4.2 litros. Ahora, saco mis datos, ya saben de que es T1, B1, B2 y T2. En este caso, B1 son los 4.2 litros. ¿Por qué razón? Porque me está diciendo volumen original. Volumen 2 me dice que es 9.6 litros y temperatura 2 es 540 grados Kelvin. Ahora, el ejercicio a mí mismo me está diciendo de que debo determinar la temperatura inicial. Teniendo en cuenta esto, ya saben de que colocamos nuestra ecuación guía y de la cual vamos a despejar la incógnita, en este caso es T1. Ahora, de igual forma que el ejercicio pasado, como T1 se encuentra multiplicando a B2, yo lo que voy a hacer es que B2 va a pasar a dividir al otro lado y me obtiene la siguiente ecuación. Ahora, esa ecuación despejada, reemplazo mis valores, serían 540 grados Kelvin por 4.2 litros sobre 9.6 litros, que es volumen 2. Al yo realizar esa operación, a mí me va a dar que la temperatura 1 son de 236.25 grados Kelvin. Esto en este sentido me está diciendo de que, ojo, de un volumen inicial 4.2 litros, el volumen aumentó a 9.6 litros, es cierto. Entonces, y me dice que la temperatura es de 540 grados Kelvin. ¿Cómo se supone que va a ser la temperatura inicial o la temperatura 1 en este gas? En este gas, la temperatura debería ser menor. Y yo, como lo estoy demostrando, pues el ejercicio me argumenta de que realmente la primera temperatura es menor que la final. ¿Ya? Listo. Entonces, hay que comprender o hay que interpretar los resultados que me está dando la realización de estos ejercicios. Obviamente, ¿cómo yo voy a demostrar que un ejercicio está bueno? Simplemente si yo le estoy aplicando la relación que se estableció inicialmente en la presentación. ¿Cuál? De que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si en el caso de la ley de Boyle, si la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Ya? Si yo tengo en cuenta eso, los resultados de los ejercicios voy a dictaminar si realmente son correctos o incorrectos. En el último ejercicio, tenemos que un gas ocupa 1.5 litros a una temperatura de 25 grados Celsius. Si la presión permanece constante, ¿cuál es la temperatura en grados Kelvin si se pasa a un recipiente de 3 litros? ¿Qué está sucediendo aquí, chicos? Me está diciendo de que debo encontrar la temperatura en grados Kelvin y estamos en temperatura grados Celsius. Entonces, para poderlo realizar, necesito primero determinar la temperatura en grados Celsius y luego convertirlo a grados Kelvin. Saco mis datos, temperatura 1, volumen 2 y temperatura 2. Temperatura 1, que es la inicial, volumen 1, que es 1.5 litros, volumen 2, que me dice que cuando hacen el cambio, esta va a ser de 3 litros. Y por último, la temperatura final en grados Kelvin. Ahora, teniendo en cuenta, paso al proceso de que son mi fórmula guía, y luego comienzo a despejar
mi incógnita. En este caso la incógnita se encuentra de este lado. ¿Qué me está diciendo? Que T2 debo despejarla. Y como T2 está multiplicando a B1, esta B1 la voy a pasar al otro lado a dividir porque está multiplicando. La ecuación me queda despejada de esta manera. Cuando consigo la ecuación despejada, comienzo a reemplazar mis datos y pues posteriormente ya tengo mi temperatura en grados Celsius. Este caso serían 50 grados Celsius, pero la temperatura a mí me la están solicitando es en grados Kelvin. ¿Cómo voy a hacer yo? Pues simple. Como son tres escalas de temperatura, para poderla universalizar, se realizaron unos experimentos, cada uno, el descubridor y pues posteriormente científicos que trataron de hacer aportes, encontraron la manera de forma matemática para poder relacionar de escala entre escalas. ¿Ya? En este caso, una de las fórmulas que vamos a utilizar nosotros es convertir de grados Celsius a grados Kelvin. Para poder convertir de grados Celsius a grados Kelvin, nosotros utilizamos la siguiente fórmula. Me dice grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. Al yo aplicar los grados Celsius que yo tengo acá en esta fórmula, ahí yo voy a resolver mi ejercicio. Entonces consigo de que grados Celsius lo reemplazo y pues obviamente yo lo que hago es sumarlos. Al yo sumarlos me dice que la temperatura de grados Kelvin es de 323.15. Esto a mí pues ya damos por culminado el ejercicio, ya que ya consigo la temperatura en grados Kelvin. Entonces yo estoy diciendo de que cuando son 50 grados Celsius aquí en nosotros, que nosotros conocemos esta escala de temperatura, es mucha calor. Entonces grados Kelvin, los grados Kelvin se suelen utilizar es en Europa. Estos grados Kelvin, pues a mí me están diciendo ya que es demasiada calor o es una temperatura muy elevada. En la zona anglosajona, como Estados Unidos y pues países aledaños a él, se utilizan los grados Fahrenheit. Entonces aquí las diferentes fórmulas que cada uno de nosotros vamos a aprendernos de cierto modo para poder convertir las temperaturas en caso tal a mí me la estén solicitando. ¿Ya? ¿Cómo así, profe? Si yo te estoy dando un ejercicio en donde quiero que me conviertas, o más bien el ejercicio, te estoy dando los datos de temperatura en grados Celsius, pero yo quiero la temperatura en grados Fahrenheit. Tú tienes que buscar convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit. En este caso, sería la primera fórmula. ¿Ya? Estas fórmulas son prácticas. Son muy fáciles de entender. Simplemente lo que hay que realizar es reemplazar los resultados de las temperaturas en las fórmulas y pues el resto se soluciona solo, que es la parte que son los procesos matemáticos. Listo, chicos, entonces damos por culminada esta ley de Charles. Recuerden que estas leyes son muy prácticas, no son nada complejas. Simplemente hay que saber practicar, tener en cuenta las fórmulas y pues principalmente también conocer las tendencias y relaciones de cada ley. ¿Cómo así? Si son directamente proporcionales, si son inversamente proporcionales. Y pues eso me va a ayudar mucho. Nos vemos.